Dios le bendiga, les saludo a todos en el nombre de Jesucristo, su amigo y hermano Jonathan Castillo. Hoy quiero hablar sobre el predicar el Evangelio. Mis hermanos, el predicar el Evangelio no es llegar a lugares donde quizás nosotros pensemos por nuestra humanidad o por nuestra forma natural, que es el lugar donde debemos estar, sino donde Dios nos envíe, porque Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es el lugar donde usted llegue, quizás y haya una multitud y usted quiera predicar allí, porque allí donde usted ve que hay más personas, donde usted quizás piense que ese es el lugar porque el mensaje ahí puede impactar más. No, es donde Dios te haya movido. No importa que hayan dos, tres, cuatro personas, pero que esas personas sean las que necesiten la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 37, Ezequiel fue movido a un lugar donde no había vida, donde no había nada, solamente había un valle de huesos secos. Y el Señor le dijo que fuera y profetizara en aquel lugar. Ezequiel aceptó y fue a aquel lugar y predicó allá en aquel lugar. Él profetizó y aquellos huesos tomaron vida, tomaron vida. ¿Por qué? Porque fue un lugar donde Dios lo había enviado. Si quizás Ezequiel hubiera dicho, no Señor, pero en aquel lugar no hay vida, en aquel lugar no hay nada que hacer, nada hubiera pasado. Pero cuando usted se mueve por la voluntad de Dios y hace lo que Dios le dice, en aquel lugar toman vida a aquellas personas que se encuentran muertos. Por eso no es de donde hayan más personas ni donde usted crea o sienta como hombre, que es el lugar donde Dios produzca en usted ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Donde Dios lo mueva, donde Dios le diga es aquí. También podemos encontrar en el libro de los Hechos a un hombre llamado Felipe. Él fue movido a un lugar desértico, a un lugar donde quizás no pasaba nadie, pero en aquel momento iba a pasar alguien. En aquel momento iba a pasar una persona con una necesidad de una palabra, un eunuco, un etíope eunuco que iba sentado sobre los tesoros de la reina de Candax. Pero dice la palabra que él iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le pregunta que si entendía lo que estaba leyendo. Y él le responde, ¿cómo podré entender si no hay quien me lo explique? ¿Ve? Felipe fue movido a un lugar solo, pero tenía que pasar alguien por allí con una necesidad. Y aquel etíope eunuco entendió a lo que Felipe le enseñó y se bautizó. Se bautizó en el nombre de Jesucristo. Porque es donde Dios te mueva, es donde Dios te coloque. También podemos ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, cuando Pablo y Silas, por predicar la palabra, por hacer el trabajo de Dios, fueron encarcelados. Ellos fueron y lo llevaron a un lugar donde le colocaron eh, cadenas, le colocaron cosas para que ellos estuvieran allí y lo golpearon. Pero resulta que ese cepo que le han colocado en los pies no detuvo que ellos dos solamente, ahí no había más nadie, ellos dos y el Señor Jesucristo con ellos en aquel lugar, hicieron un servicio al Señor, hicieron un servicio y ellos comenzaron a cantar himnos. Y aquellos himnos quizás se escuchaban en los otros lugares de la prisión y sucedió algo muy importante, se rompieron las cadenas y muchas personas quedaron libres. Muchas personas quedaron libres, ¿por qué? Porque ellos no vieron que eran solo dos, ellos no sintieron solamente somos dos, que vamos a ser dos alabando, que vamos a ser dos cantando himnos y estamos solos, pero ellos lo que entendían, que donde estén, en las circunstancias que estén, ellos tienen que hacer el trabajo de Dios. Y comenzaron a cantar himnos y aquella cárcel se estremeció, aquel lugar se estremeció, se rompieron cadenas, muchos quedaron libres y aquel carcelero se quiso hacer daño, pero Pablo le dijo, tranquilo, no te hagas daño, aquí estamos nosotros. Y Pablo más adelante le predica la palabra de Dios y él entiende y se bautiza. Se bautiza en el nombre de Jesucristo. Por eso, mi hermano, lo que te quiero decir hoy es que donde Dios te mueva, así estés solo, así tú sientas que nadie te está acompañando a hacer las cosas,
hágalo para el Señor y usted verá los resultados en el nombre de Jesucristo. Aquí no se trata de cargos, aquí no se trata de si yo soy el misionero, soy el evangelista o soy el líder de tal o cual departamento. Aquí se trata de hacer el trabajo del Señor. Aquí solamente debemos hacer lo que Dios nos encomendó. Así veamos qué lugar donde estemos. Quizás hayan 2 o 3 personas. Quizás esa palabra es para esas 3 personas o quizás para una sola de las 3. Pero el trabajo tiene que hacerse. Estés donde estés, predica la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Entonces no te detengas, sigue adelante predicando el Evangelio. Así no recibas aplausos, así no recibas distinción del hombre, pero lo mejor es recibir la paga que nos da el Señor Jesucristo. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios le bendiga grandemente.